continuación, la presentación de Kaspersky. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Agradezco mucho a la organización de MAPS en este IT Solutions Day. Me da mucho gusto estar con ustedes y poder compartir esta información que considero que puede ser muy relevante para su organización. Y bueno, me tocó compartir con ustedes información acerca de cómo se puede utilizar un escenario de ciberseguridad estratégica ante cualquier amenaza avanzada en el presente que pudiera representar un riesgo para las organizaciones. Mi nombre es Roberto Martínez, soy parte del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky para América Latina. Y bueno, voy a iniciar mi presentación justamente contándoles y planteándoles lo que representa hoy día hacer frente a las amenazas actuales, a las amenazas modernas. Desde hace muchos años, el ser humano siempre ha buscado la forma de poder desarrollar estrategias, sobre todo ante sus adversarios. Nosotros veíamos desde las batallas iniciales cómo cada quien fijaba posiciones, obtenía información, obtenía datos estratégicos que le pudieran dar alguna ventaja en el campo de batalla. Y justamente ese modelo les permitía y marcaba la diferencia de saber quién podría tomar esa ventaja y posicionarse ante el adversario, ante el enemigo. A raíz de eso, los tiempos fueron cambiando y a partir de ese esquema de adversarios y de contrincantes, fue que en otros terrenos, más allá del campo de batalla, y transfiriéndolo hoy día al momento tecnológico que estamos viviendo, nosotros llegamos a entender que cuando hablamos de ciberataques, no estamos pensando en que el atacante necesariamente tiene que pensar de forma lineal. Y este es uno de los errores que se cometen cuando se diseñan estrategias de defensa. Es decir, se asume que el adversario realmente tiene ya contemplado un plan de batalla y que en algún punto va a llegar de manera directa a lograr su objetivo. La realidad es que no. Muchas veces un adversario ciertamente tiene claro cuál es su objetivo, pero la realidad es que se va a plantear muchos retos en el camino. Se va a encontrar, por ejemplo, con herramientas que van a forzarlo a cambiar su estrategia. Probablemente se va a enfrentar a situaciones que no esperaba. Y es cuando nosotros implementamos alguna herramienta de monitoreo, algún esquema de contención. La diferencia es que el atacante tiene en mente un objetivo y como tal busca lograrlo. Por lo tanto, va a buscar otros caminos de cómo comprometernos. Y esa es una gran diferencia, por ejemplo, cuando nosotros nos planteamos un escenario en donde defendemos y pensamos de forma lineal y el atacante que está haciendo frente a nuestras estrategias de defensa tiene la capacidad de adaptarse. Esa gran diferencia entre el atacante o adversario y nosotros es que muchas veces, bajo la perspectiva de defensa, no existe el mismo nivel o capacidad de adaptación. Eso nos lleva a una desventaja. Y la mayoría de las organizaciones, para cambiar de un modelo inicial de defensa, adaptarlo a la nueva realidad, pueden pasar muchos meses. Y esos meses son críticos justamente para la organización. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar nuestro enfoque, nuestro esquema de cómo estamos viendo realmente las amenazas. Por ejemplo, si nosotros revisáramos esta analogía en donde en los tiempos medievales los arquitectos de la época diseñaban estructuras en forma de castillos con el fin de proteger al reino de cualquier adversario, incluso proteger al rey o la reina y a los súbditos de cualquier enemigo externo. Si analizamos cada una de las partes de un castillo, podremos ver una estrategia de defensa que pensaba no solo en una capa. Por ejemplo, nosotros podemos ver cómo las paredes de esta fortaleza realmente eran altas. Normalmente se colocaban guardias en la parte superior y estos guardias estaban atentos y con un mejor campo de visión para poder ver amenazas incluso más lejanas. Por otro lado, si ustedes observan alrededor del castillo se encuentra un lago que normalmente era profundo y que en ocasiones tenía animales depredadores que si por ejemplo alguien quería cruzar nadando podría perder la vida.
Y los castillos estaban diseñados de tal manera que solo había un punto de acceso, es decir, solo había una manera de entrar. Esto facilitaba la labor de vigilancia y con esto se evitaba tener que estar cuidando varios flancos. Aún así, hubo adversarios de los reinos que buscaban maneras de cómo entrar, muchas veces disfrazados de comerciantes o incluso llegaban a sobornar a los guardias para que estos les dieran el paso. Esto permitía en un momento dado que el castillo quedara comprometido y entonces los habitantes de dentro quedaban expuestos. Evidentemente, en algunas situaciones, este era un esquema o una estrategia de defensa ideal. Es decir, para el momento en donde las batallas se hacían cuerpo a cuerpo, se tuvieron que diseñar armas que pudieran ser más efectivas ante estos modelos de defensa. Y si se fijan, así como en la vida diaria, también sucede en la tecnología. Fueron evolucionando las estrategias de los atacantes en base a las características con las que se defendían el castillo. De manera tal que a la par de las herramientas o la de las armas que se iban mejorando, también las estrategias de defensa o de protección de los habitantes dentro del castillo tenía que ir mejorando. Pero ¿qué sucede si nosotros implementamos o desarrollamos esquemas de seguridad o de protección que son adaptados a otro tiempo, a otra época, con otro tipo de adversarios? El riesgo que corremos es que nuestras herramientas, nuestras capacidades se van a quedar cortas. Y un ejemplo de ello es cómo podrías defender un activo importante ante una defensa como esta. Es decir, un castillo o todas las estrategias que se diseñaron en su momento para proteger un castillo serían totalmente inútiles ante un ataque, por ejemplo, de un misil. Esto nos lleva a pensar y a replantear qué tanta capacidad tenemos de hacer frente a los adversarios basados en nuestras capacidades de defensa, por un lado, y nuestras estrategias de defensa. Es decir, llegamos al punto en que no es suficiente con tener herramientas, no es suficiente con tener monitoreo constante. Tenemos que estar aprendiendo del adversario, tenemos que estar viendo la forma como el adversario evoluciona en sus armas, en sus herramientas y cómo puede llegar a afectarnos en un momento dado. Ante eso tenemos dos escenarios. Podemos ser proactivos o podemos ser reactivos. ¿Qué significa esto? Si nosotros decidimos una estrategia reactiva, que es la más parecida a cómo se da el entorno actual, en donde simplemente nosotros estamos implementando medidas de seguridad en nuestra organización basadas en lo que conocemos, pero no nos damos a la tarea, por ejemplo, para saber cómo las amenazas y los adversarios están evolucionando, lo que va a suceder es que siempre vamos a estar a la defensiva y en algún punto nosotros podemos quedar vulnerados. ¿Por qué razón? Porque tal vez no conocíamos alguna técnica o alguna táctica de los adversarios y de esa manera ellos lograban su objetivo. Tenemos la otra opción que es desarrollar estrategias proactivas. ¿Qué es una estrategia proactiva? Es tomar ventaja de la información que existe, es saber que también nosotros podemos ir un paso adelante. Ya no se trata siempre de que nosotros siempre estamos a la expectativa de qué sucede, sino que ahora nosotros podemos tomar el control y podamos tomar las decisiones de qué es lo mejor ante el escenario en el cual se está desarrollando nuestra organización. Y la parte donde nosotros podemos iniciar a trabajar en esa estrategia proactiva es algo que se conoce como modelado de amenazas. ¿Qué es el modelado de amenazas? A diferencia de un análisis de riesgos que normalmente se hace en la actualidad en las organizaciones y tenemos que entender que es un paso necesario, el modelo de amenazas va un poco más allá. Es decir, cuando nosotros pensamos en términos de amenazas y no solo de riesgos, ya no pensamos en el atacante que tiene todas las capacidades o en el atacante que es muy genérico. Es decir, con el modelado de amenaza nosotros ponemos un nombre y apellido a esa amenaza. Por ejemplo, no es lo mismo una organización que tiene infraestructuras críticas, un gobierno, una compañía, por ejemplo, que es responsable de todo el activo estratégico o energético de un país, o una institución financiera, o una empresa privada transnacional, o una empresa privada nacional. Cada uno de estos actores tiene necesidades muy específicas y por lo tanto tiene adversarios muy concretos, muy particulares.
En el momento en que nosotros empezamos a trabajar nuestro modelado de amenazas, al identificar esos activos, también podemos ver más allá de eso. Podemos ver qué motivaciones tendría alguien para atacarnos, por qué razón lo haría, y si, en este caso, ese actor o ese adversario tiene capacidades que en un momento me podrían llegar a vulnerar mi seguridad. Entonces, este es el punto de partida. Si nosotros no conocemos al adversario al que nos vamos a enfrentar, es como en los campos de batalla. Nosotros tenemos una desventaja importante. Entonces, el primer paso es conocer al adversario. ¿Qué significa conocer al adversario? Conocer al adversario implica que vamos a identificar todos aquellos factores con los cuales se desarrolla, qué tácticas, qué herramientas utiliza, a quién ha atacado previamente, si tiene una firma en particular que lo hace atacar, por ejemplo, un sector específico. Ejemplo, un actor que durante los últimos años se ha enfocado en el sector financiero y tiene capacidades o características muy definidas y que a través de ese conocimiento, a través de la información que nosotros podemos obtener de aquellos adversarios, es que nosotros entendemos si realmente estamos en capacidad de defendernos. Nosotros vamos a aprender de toda la enseñanza que está generando. ¿Cómo se logra esto? A través de inteligencia. Esta información, estos datos, estos reportes que se convierten en algo que puede llegar a ser accionable. Un ejemplo claro, ataques dirigidos, por ejemplo, contra los bancos o contra las instituciones financieras. Si nosotros revisamos la historia de los últimos ataques a instituciones financieras o bancos, nos daremos cuenta que en la mayoría de los casos ya son actores bien definidos, ya no son los ataques esporádicos o ya no son aquellos ataques en donde estos actores atacaban específicamente a los usuarios de la banca. Hemos visto cómo han evolucionado y en este momento están atacando específicamente las instituciones financieras. Si, por ejemplo, mi organización es una institución financiera, entonces yo tengo que desarrollar una estrategia acorde. Yo tengo que entender cuál es el entorno global, cuáles son las amenazas existentes y aun cuando a lo mejor una operación de un ataque dirigido hacia una institución financiera se haya dado en Europa, no significa que esto no va a pasar localmente o si se dio regionalmente. Una de las características que tiene Internet es que no existen las fronteras. Entonces, yo tengo que aprender de estas capacidades. A partir de ahí, yo comienzo a trabajar en mi estrategia de defensa. Por ejemplo, si yo consulto información relacionada a estos actores, si yo empiezo a estudiar cuáles son sus comportamientos y ver el tipo de afectación que tienen en la región, por ejemplo, este es un actor específicamente ubicado en la región de Latinoamérica y que ha tenido como bancos, como flancos instituciones financieras de Latinoamérica, particularmente algunos de los países, entre ellos México. Entonces, como parte de mi estrategia de defensa es entender que este es un adversario que definitivamente, si no me ha afectado, en algún punto me tiene que afectar. Todo lo que gira alrededor de este tipo de actores, en algún punto que ha sido documentado, yo puedo consultarlo, yo puedo empezar a analizar, y aquí es importante que yo tenga el personal que me ayude a interpretar este tipo de información y convertirla en algo accionable. ¿Cómo puedo lograr eso? Por ejemplo, analizando particularmente qué características tiene, por ejemplo, envía correos electrónicos a través de phishing. Yo puedo mapear con ciertos modelos existentes, con ciertos marcos de referencia. Por ejemplo, hay un marco de referencia muy importante conocido como MITRE ATT&CK, en donde yo puedo mapear de un comportamiento de un actor todas las tácticas y las técnicas que ha utilizado, y una vez que las tengo plenamente identificadas y plenamente mapeadas, yo las puedo entender y puedo entonces interiorizar para saber si realmente cuento con las capacidades defensivas. En este caso, por ejemplo, estos dos extractos me dicen que este actor en uno de sus ataques utilizó como vector de infección un correo electrónico anexo que contenía malware o podía contener malware y adicionalmente, por ejemplo, utilizó una tecnología del propio Windows, es decir, una herramienta del propio sistema. ¿Con qué fin? Con el fin de pasar desapercibido al momento de que una herramienta de monitoreo estuviera al tanto pendiente de la actividad en la red. Es decir, yo podría saber o yo podría conocer de tácticas o estrategias que a lo mejor simplemente no se me habían ocurrido. A lo mejor yo en ningún momento había considerado que alguien
podía utilizar una técnica como por ejemplo el uso de BitsAdmin, que como les decía es una herramienta administrativa para poder hacer transferencia de archivos desde fuera de la red hacia mi propio equipo o hacia un servidor o hacia la infraestructura de la compañía. Es decir, yo voy a lograr tener un aprendizaje nuevo. Yo voy a conocer al adversario, voy a saber qué capacidades tiene y a partir de ahí voy a revisar qué partes yo no cubriría, cuáles pueden ser mis debilidades, qué partes yo no identificaría y a partir de ahí comenzar a configurar mis herramientas para que sean plenamente utilizables. Y entonces, toda la inteligencia que se genere, ya sea a través de proveedores externos, a través de información que yo encuentro disponible en Internet o incluso a través de toda la información que yo genero desde dentro de mi red, todo el comportamiento que ha tenido mi red en los últimos meses, los indicadores que yo he podido obtener, aquellas detecciones de intentos de phishing, de correo electrónico malicioso, toda esa información integrada se analiza y a partir de ahí la convierto en algo que sea accionable. Es decir, por un lado, yo puedo crear información valiosa para la gente que se encarga de la seguridad ofensiva, es decir, los equipos de Red Team, los penetration testers, ethical hackers, y por otro lado yo puedo generar esa misma información, pero desde una perspectiva defensiva, es decir, aquellos que se encargan de monitorear mi red, los SOCs, la gente que se encarga de respuesta a incidentes o que incluso realiza actividades de hunting o cacería. Entonces, la base de todo, el motor de cómo voy a desarrollar una estrategia, siempre va a ser la información. En este caso, información accionable. Y a partir de esa información, entonces ya puedo empezar a actuar. Aquí es donde entra la proactividad. No me voy a quedar simplemente en leer un reporte y saber que hay un adversario que está actuando, sino que ya aprendí cuáles son sus técnicas, cuáles son sus tácticas, entonces voy a la cacería. El primer escenario, un enfoque defensivo. A través del hunting, que es una actividad que no todas las empresas realizan en este momento, pero que sería deseable que se realizaran, esto es mediante un proceso, ya sea de forma manual o semiautomatizada, en donde se pueda encontrar incidentes que a lo mejor no fueron detectados por las herramientas de seguridad. Es decir, en algún punto tenemos que partir del asumible de qué sucedería si en este momento mi red está comprometida y yo no me he dado cuenta. A lo mejor no se generó la detección adecuada por X razón, entonces yo tengo que empezar a buscar de forma proactiva. Este es un ejemplo de cómo yo con esa información de inteligencia podría convertirla, por ejemplo, en scripts o herramientas de monitoreo que me ayudaran a detectar si estoy ya comprometido. Ese es desde el punto de vista de hunting o incluso como parte después de un incidente. Entonces, de la información que yo obtuve del reporte, yo identifiqué cuáles fueron las tácticas que utilizó ese atacante y entonces voy a mapearlas con un modelo de referencia como el MITRE-ATT&CK y a partir de ahí yo genero esquemas de detección proactiva. Eso me va a ayudar a entonces asumir que probablemente ya estoy comprometido y me permite hacer detecciones tempranas, ¿sí? Aun cuando estas ya se hayan dado, de manera tal que yo puedo darme cuenta si el compromiso fue dado, ¿no? Ese sería entonces un enfoque mucho más proactivo, que me ayudaría a la parte, digamos, de los equipos azules o, en este caso, la gente que se encarga de defender. Pero esa misma información me permitiría a mí crear algo que se llama playbooks y la analogía de playbook viene por el libro de estrategias que usan los entrenadores de fútbol americano, por ejemplo, para decidir qué van a utilizar para poder vulnerar las defensas del adversario. En este caso, yo voy a utilizar la misma información de inteligencia que me sirvió para incrementar mis capacidades de defensa, pero en este caso para simular ataques. ¿Qué significa esto? Que yo voy a estar en la capacidad, en un momento dado, por ejemplo, con herramientas especializadas, de, en base a ese mapeo que hice de las tácticas y herramientas o técnicas que utilizó el adversario, voy a simular ataques. Es decir, voy a emular el comportamiento de ese adversario y con esto yo voy a medir si en verdad este atacante me atacara a mí usando las mismas técnicas que usó con la otra institución financiera o con la otra empresa, entonces yo sabría cuál es mi posición y cuál es mi capacidad de defensa. Cuando yo detecte que algo no fue identificado plenamente, entonces yo tengo que analizar por qué no lo detecté.
¿Qué fue lo que falló? ¿Fue una mala configuración, una configuración por defecto? ¿Me hace falta una nueva herramienta? Entonces es cuando empiezo ya a definir qué tipo de herramientas tengo, qué tanta capacidad tienen de detección y qué podría hacer yo en un futuro inmediato para mejorar esas capacidades. Entonces aquí tenemos como base esa información de inteligencia que definitivamente va a servir como elemento motor para poder mejorar en los dos aspectos. Por otro lado, yo puedo utilizar nuevas tecnologías. Les comparto, aprovecho este foro, por ejemplo, de nuevas tecnologías en las que estamos trabajando y donde se pueden detectar, por ejemplo, similitudes en cuanto a indicadores de compromiso que se pueden encontrar en un ataque y en donde se puede, por ejemplo, comparar con otros grupos de ataque en otras regiones del mundo y de esa manera saber si, por ejemplo, esa muestra de malware que me encontré o ese archivo malicioso está relacionado con un ataque que ya se vio en otro lado, es decir, si soy parte de una campaña o víctima de una campaña o si se trata a lo mejor de una campaña aislada o de un ataque aislado. Y algo que les quiero compartir y con esto quiero cerrar es algo que Eugene Kaspersky nos ha dicho en ocasiones en relación de cómo tenemos o cómo podemos, mejor dicho, visualizar la seguridad. Y es cambiando nuestra mentalidad de cómo debemos pensar bajo un esquema defensivo y partir de un escenario en donde buscamos ciberseguridad a otro donde busquemos ciberinmunidad. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la ciberinmunidad trata en que más que nosotros busquemos estrategias de protección y de defensa, busquemos ser inmunes desde el principio. Y esto es muy parecido a la inmunidad de las enfermedades, por ejemplo, humanas. Cuando tu organismo detecta un agente extraño, en ese momento nuestras células empiezan a trabajar en crear aquellas células que pueden llegar a protegerte contra esa amenaza, ¿no? Los principios de las vacunas, todo lo que tiene que ver con modelos de prevención. La gente se vacuna porque justamente quiere evitar ser infectado o si es infectado, evitar un daño mayor. En el terreno cibernético, en la ciberseguridad, nosotros buscamos que justamente todo se piense como una seguridad por default, bajo un esquema de seguridad por default. Les pongo un ejemplo. Muchas compañías tienen áreas de desarrollo de software y entonces desarrollan software que tenga características que lo hagan funcional o que lo hagan usable. Y la seguridad siempre se deja al final. Un escenario en donde podamos aplicar la inmunidad, por ejemplo, sería ahí. Nosotros podemos asegurarnos que todas las aplicaciones que se desarrollan en una compañía, desde que se piensan, desde que se diseña la arquitectura de la aplicación, vayan seguras, es decir, seguridad por diseño. Si nosotros trasladamos esto a nuestra infraestructura de red, sería antes de instalar un servidor, antes de implementar alguna tecnología, a implementar algún tipo de servicio, por ejemplo, si vamos a levantar un servidor de correo, que ese servidor de correo venga desde un principio inmunizado. ¿De qué manera? Con procedimientos de jardinización o reforzamiento de seguridad y que todas las configuraciones que se le hagan a ese servidor vengan ya pensando en que éste sea protegido y reduzca riesgos de compromiso. Si nosotros logramos que la realización de un ciberataque sea más costoso, eso va a permitir reducir la posibilidad o reducir el riesgo que nuestra compañía pueda ser víctima de un ataque. Entonces, muy importante, si nosotros queremos cambiar de una perspectiva reactiva a una perspectiva proactiva, debemos de pensar más allá de solo la ciberseguridad. Debemos de pensar en la ciberinmunidad. Por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo su atención. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Les dejo mis datos de contacto por si tienen alguna pregunta, alguna duda posterior y siempre me dará mucho gusto atenderlos. Muchísimas gracias a la organización también.